Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Emerson Quinteros y hoy día vamos a hablar sobre las acciones de la ley y el procedimiento formulario. En primera instancia, tenemos que tener claro que durante la periodificación de Roma existieron tres sistemas de procedimiento: las acciones de la ley, el procedimiento formulario y el procedimiento extraordinario, que sin embargo para este video no tiene relevancia. Las acciones de la ley tienen sus inicios con la ley de las 12 tablas y posteriormente fueron mencionadas por Gallo en las instituciones. Pero, ¿qué son las acciones de la ley? Bueno, las acciones de la ley son declaraciones solemnes que a través de gestos rituales, ya que eran muy ritualistas, particulares en presencia de un magistrado, pedían que se les reconociera un derecho o de lleno exigían el cumplimiento eh, de un derecho previamente reconocido. Dentro de este procedimiento tenemos cinco acciones: tres declarativas y dos ejecutivas. Las declarativas determinan el reconocimiento formal de un derecho, mientras que las ejecutivas persiguen la ejecución o cumplimiento material de un derecho previamente o ya reconocido. En las acciones declarativas tenemos dos fases: la fase in iure, que termina con la litis contestatio, y la fase apud iudicem. Ya entrando de lleno en las características de las acciones de la ley, tenemos que cada acción era in iure. ¿Qué quiere decir esto? Ante la presencia de un magistrado. Además, estas eran solo realizadas los días fastos, los que hoy día conocemos como días hábiles. Además, eran estrictamente restringidas o reservadas solamente a los ciudadanos romanos, por lo que los extranjeros quedaban de lado ante estos procedimientos. También tenemos que, por regla general, no existía la representación, aunque había algunas excepciones. Y, por otro lado, su condena era pecuniaria. Sin embargo, existieron varias falencias que llevaron al decaimiento de estas acciones de la ley. En primer lugar, eran rigurosamente y estrictamente formales, por lo que mayoritariamente solamente los patricios estaban en conocimiento de estos ritos y los plebeyos quedaron un poco eh, disminuidos. Además, si existía algún error durante la declaración, el actor perdía el juicio automáticamente. Y en base a esto, la memoria de los testigos era frágil. Entonces, muchas veces ocurría que automáticamente el caso se cerraba y no se podía volver a retomar la litigación sobre el mismo asunto. Y también los ciudadanos empezaron a cuestionar y empezaron a desconfiar sobre las palabras solemnes dadas en el proceso. Ya por último llegó el pretor peregrino y se empezó a cuestionar si realmente las acciones de la ley eran justas, ya que solamente les permitía el procedimiento a los ciudadanos romanos y excluía a los extranjeros. Y esto dio paso a que comenzara el procedimiento formulario. Bueno, siguiendo con el procedimiento formulario, este vino a suplir las falencias y las carencias que estaban presentes en las acciones de la ley. Este tiene su fundamento en el Ius Honorarium y en el Ius Gentium. Y a pesar de que conservó las etapas in iure y apud iudicem, tenía varias diferencias en comparación con las acciones de la ley. En primera instancia tenemos que este procedimiento podía ser, podían ser partícipes tanto ciudadanos romanos como los extranjeros, caso que en las acciones de la ley no era permitido. Además, había una mayor actividad por parte del magistrado. Este tenía mayores facultades en cuanto a la ordenación y guiar el proceso. Además, una característica clave de este procedimiento es la creación de la fórmula, que era un documento jurídico redactado por el magistrado en el cual quedaba claro las actuaciones y los pasos a seguir por el demandante y el demandado, además como algunas otras atribuciones o medidas que podía tener el magistrado. Ya en otra instancia tenemos que había mayor actuación o participación por parte del demandado, ya que si ante la acción o
sí, ante la acción de un demandante, este podía responder mediante qué, mediante la excepción, mediante la exceptio, mediante las excepciones. Y es aquí donde ambas partes podían ir respondiendo, ir apelando hacia la otra parte. Y en definitiva, el magistrado tener una visión más objetiva, más amplia sobre sobre el proceso y sobre la litigación. Además, la condena ya en el procedimiento formulario era estrictamente y siempre era de carácter pecuniario. Y por último, tenemos que se admite la representación, pero voluntaria. Muchas gracias.